Buen día, mi nombre es Paola de Negri y en esta ocasión voy a presentarles el examen final del curso de neuropsicología que está relacionado al tema del programa de rehabilitación neurológica. Tengamos en cuenta que en la presentación anterior se trabajó el diagnóstico neuropsicológico. Ahora vamos a ver cómo establecer un programa de rehabilitación neurológica. Empezaremos por revisar los conceptos ligados a la rehabilitación neurológica. En primer lugar, tenemos el concepto de Castillo, 2002, que refiere que es una disciplina que se encarga de la recuperación de funciones cognitivas posterior al daño cerebral. Se ha tenido principal interés en observar los déficits cognitivos que principalmente se han dado en pacientes que tuvieron heridas cerebrales como consecuencia tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Es con Luria en 1941 que en el Hospital Neuroquirúrgico de Quisegach se tuvieron diversos estudios que tenían como objetivo hacer diagnóstico de las lesiones focales del cerebro y los efectos secundarios causados por estas lesiones. Asimismo, desarrollaron métodos científicos para la rehabilitación de los procesos cognitivos alterados, principalmente en problemas de lenguaje. Es importante indicar que la rehabilitación no trata los mecanismos neurales de la lesión, sino sobre la recuperación de las funciones y la adaptación del paciente a su vida cotidiana. Abarca cualquier estrategia de intervención que tenga como objetivo permitir a los pacientes que han sufrido una lesión cerebral y a sus familias reducir las alteraciones cognitivas y conductuales, manejar estas dificultades y reducir su impacto en la vida cotidiana. Es importante tener en cuenta otra definición que la plantea Santos y Bausela, que es un proceso a través del cual los pacientes con daño cerebral trabajan junto con otros profesionales del servicio de salud para remediar o aliviar los déficits cognitivos que genera la afección neurológica. Los pasos claves para la rehabilitación consisten en evaluar las funciones cognitivas del paciente a través de una minuciosa exploración neuropsicológica, mediante un análisis neuropsicológico cuidadoso de las alteraciones de funciones cognitivas que permiten desenmascarar el efecto primario de base. Antes de iniciar la enseñanza rehabilitadora, esta evaluación consiste en la determinación de las funciones alternas y las conserva posteriores a un daño cerebral. Debe realizarse un análisis de las alteraciones primarias y de los efectos secundarios que se relacionan directa o indirectamente entre sí. Para esto es importante tener en cuenta el concepto de la neuroplasticidad como base de la rehabilitación neuropsicológica. Se puede definir la neuroplasticidad como el conjunto de modificaciones anatómicas y funcionales que experimenta el sistema nervioso en respuesta a los procesos de desarrollo, aprendizaje o efecto de una lesión. Para facilitar la adaptación del sujeto, la neuroplasticidad es un proceso dinámico y flexible que se presenta en cualquier momento del ciclo vital, desde la gestación hasta la vejez. El cerebro, que funciona como el principal organizador de la actividad nerviosa, es un órgano muy sensible, muy adaptable, que es capaz de transformar su anatomía y su funcionamiento en función de las necesidades. Y lo hace más que cualquier otro órgano. El conjunto de estas transformaciones que experimentan las distintas estructuras del sistema nervioso recibe el nombre de neuroplasticidad. Si el cerebro no tuviera capacidad para transformarse, no se podría adquirir nuevos aprendizajes, sería imposible la recuperación de funciones después de haber sufrido una lesión cerebral. Uno de los factores que influye para la neuroplasticidad es la edad. A menor edad, mayores probabilidades que exista una recuperación en el sujeto. En caso de producirse, por ejemplo, una lesión en los niños, estos tienen mayor facilidad para el aprendizaje y también disponen de mayor capacidad para recuperar sus funciones que un adulto. Los procesos de neuroplasticidad se pueden ver facilitados
por factores tanto extrínsecos como intrínsecos de manera combinada. Definen cuál será la evolución del sistema nervioso tras haber sufrido alguna agresión. Encontramos una neuroplasticidad evolutiva que está inducida por justamente el proceso de desarrollo del ser humano. Tenemos una neuroplasticidad que es inducida por el aprendizaje en el día a día, lo que vamos conociendo de nuestro entorno, una neuroplasticidad inducida a razón de una lesión cerebral, que es el motivo de esta presentación. El propio cerebro va a tener mecanismos autógenos que van a facilitar la recuperación, ya sea total o parcial, de la función afectada por una lesión. Las áreas preservadas también experimentan modificaciones estructurales que facilitan la recuperación funcional. Las lesiones cerebrales de mayor gravedad pueden ser compensadas por la pérdida de funciones mediante la activación de otras áreas cerebrales que están preservadas. En algunos casos, la recuperación funcional se produce en áreas adyacentes a la lesión, incrementándose el metabolismo de un modo espontáneo, con el objetivo de recuperar la función suprimida. Vamos a ver algunas variables que son reguladoras para la recuperación de estas lesiones cerebrales. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, la edad. La recuperación funcional del sistema nervioso es mayor en la infancia que en la edad adulta. El género. Las mujeres habitualmente disponen de un cerebro más simétrico que los hombres, tanto anatómicamente como funcionalmente. Esta circunstancia favorece el pronóstico de la recuperación de un daño cerebral en la mujer, ya que dispone de una mayor capacidad para transferir funciones de un hemisferio al otro. También encontramos el tema de la lateralidad. Los zurdos tienen mejor pronóstico de recuperación que los diestros. Hay una reserva cognitiva que nos va a permitir recuperar mejor, recuperan mejor las personas que disponen de una mayor reserva cognitiva. Las personas optimistas se recuperan con mayor facilidad. Esto está dentro de los factores intrínsecos. La conciencia del déficit es el peor pronóstico cuando no existe conciencia del problema. Si yo no estoy consciente que existe un problema, yo voy a tener un pronóstico un peor pronóstico, como se vendría a decir. También dentro de los factores intrínsecos tenemos la rehabilitación, que es la utilización de programas de rehabilitación cognitiva que optimizan el pronóstico de una persona que tiene un daño cerebral. También es de buen pronóstico la precocidad en la rehabilitación cognitiva, aunque hay algunos autores que consideran que si se hace muy rápido el proceso de rehabilitación, este no va a surtir el mismo efecto. A nivel extrínseco tenemos la instauración, que se recupera más favorablemente el daño instaurado de manera súbita. La gravedad va a depender de la extensión del daño que se ocasiona. Es diferente una persona que ha sufrido un golpe a alguien que ha sufrido la pérdida de una función más grande del cerebro. La localización. Es diferente hablar de una lesión de carácter prefrontal que de una lesión de carácter temporal. Asimismo, la etiología, cómo se dio esa lesión, ¿no? El daño de origen traumático se recupera mejor que si es de algo de carácter vascular. Se nos revienta lo que vendría a ser un aneurisma. Se nos revienta un aneurisma, es menos probable que haya una recuperación. Igual sucede con el coma. El coma de menor duración e intensidad mejora el pronóstico de la recuperación. Tengamos en cuenta que el periodo de coma es inducir a la persona a estar como un estado de sueño para que se recupere después de un traumatismo. ¿Cuáles son las características de estos programas de rehabilitación neuropsicológica? Entre las características encontramos diversas. Encontramos que el programa tiene que ser de carácter holístico, es decir, que congregue diferentes posturas, que trate de integrar. Debe estar desarrollado por profesionales especializados justamente en el tema. No es lo mismo
llamar a un neurólogo que tenga simplemente la función de neurología, pero que tenga la especialización en trauma, porque eso va a darle otras herramientas con la preparación que le van a permitir responder mejor ante una circunstancia así. A su vez, también el uso de la multidisciplinaridad o otros profesionales que estén ligados a este trabajo interdisciplinario, valorar no solamente la parte cuantitativa, ¿no? Ya respondió en tantos días, esto, sino también ver la parte cualitativa. Ok, respondió, de esto mejoró este aspecto, por más chiquitito que sea, ya es una recuperación importante para el paciente. Asimismo, el restablecimiento o refuerzo de patrones de conducta de actividad cognitiva previamente aprendidos. Es importante que nosotros, justamente una de las características de estos programas de rehabilitación es buscar eso, ¿no? Que se refuerce aquellos patrones que ya estaban, que ya teníamos aprendido de tal modo que la recuperación sea un poco más ágil. A su vez, el establecimiento de nuevos patrones de actividad cognitiva por medio de estrategias sustitutorias. Es decir, yo voy a buscar algunas actividades de carácter cognitivo que puedan complementar o reemplazar otras estrategias, ¿no? El aprendizaje, como lo hice de una manera, puedo creativamente proponer estrategias que permitan que la persona vuelva a reaprender o reemplace esa acción mediante otra, ¿no? Si perdí la movilidad del brazo derecho, puedo hacer estrategias sustitutorias haciendo que aprenda a escribir con la mano izquierda. Estamos sustituyendo ahí esos patrones de actividad cognitiva. A su vez, la introducción de nuevos patrones de actividad gracias a mecanismos compensatorios internos o externos, la ayuda que pueda brindar la familia para adaptarse a la nueva condición de discapacidad y mejorar el funcionamiento global es fundamental. Creo que es la base de todo este tratamiento. Se debe formar un equipo terapéutico que congregue al paciente, a la familia y los profesionales que están ligados al tipo de trauma que experimenta la persona. Es un proceso interactivo. No estamos hablando de administrar fármacos o hacer cirugía. Estamos hablando de algo interactivo que permita relacionarnos con el paciente. Tiene parecido a una intervención psicoterapéutica, dado que se trata de manera conjunta con el especialista para restablecer o aliviar las dificultades que surgen como producto de una alteración cerebral. Respecto de las fases, acá hay una discusión bastante interesante porque hay autores que ponen de propuesta 3 fases, 4 fases, 5 fases. He tratado aquí de compendiar en 4 fases principales en base a la bibliografía revisada. La primera fase es la evaluación neuropsicológica en sí misma, que describe, cuantifica las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales del paciente, fruto de la lesión o del daño cerebral adquirido. Mediante este análisis neuropsicológico de las funciones cognitivas, tanto las alteradas como las que aún conserva el paciente, así como las habilidades de la vida diaria que se presentan y las que no. Debo hacerme preguntas como cuáles son los déficits cognitivos, de qué manera estos causan los problemas del paciente, qué factores influyen en dichos problemas, qué se puede mejorar, mejorar justamente en este problema. Este proceso de evaluación tiene a su vez distintas fases que vamos a revisar rápidamente ahora. Dentro de la evaluación neuropsicológica tenemos 4 fases principales. La primera es la entrevista clínica, que ahí se va a hacer la anamnesis, un poco la historia del paciente, los motivos de consulta, todo lo que está ligado a la entrevista clínica. La segunda fase es la aplicación de test o baterías que justamente pongan en evidencia qué aspectos o qué áreas son las que han sufrido alteraciones a nivel de comportamiento y la emoción. La tercera fase es la calificación e interpretación de los resultados. Y la cuarta es la elaboración del informe y entrega de resultados. ¿Este informe para qué nos sirve? Este informe nos va a servir para pasar a la segunda fase
de la rehabilitación neuropsicológica, que es el planteamiento de la rehabilitación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que son 4 los objetivos que se necesitan a nivel de la rehabilitación. Uno es asegurar la autonomía personal y favorecer la socialización, que la persona pueda desenvolverse en lo mejor posible por sus propios medios y a su vez mantener un vínculo con otras personas de manera saludable. En segundo lugar, favorecer la estimulación de las funciones cognitivas superiores. Recordemos que las funciones cognitivas superiores son aquellas que nos van son las encargadas de llevar el control de la cognición, regular nuestros pensamientos, nuestra conducta, formular metas, planificar estrategias y etapas para lograr objetivos, la ejecución de la conducta, ver la eficacia, lo que es el control del tiempo, el uso del feedback o la retroalimentación, la autorregulación de la conducta, el razonamiento argumentativo y lógico, hacer deducciones, hacer inducciones que nos permitirán hacer conjeturas. Todo eso son objetivos que debemos lograr con la rehabilitación. Acompañar a la persona en la toma de conciencia de sus dificultades, acompañar a la persona y a sus allegados en el trabajo de elaborar un nuevo proyecto de vida. Tengamos en cuenta que esta merma de habilidades que va a tener el paciente tienen que compensarse con probablemente un nuevo proyecto de vida o continuar con su proyecto de vida. Establecer el enfoque de la rehabilitación neuropsicológica, teniendo en cuenta que las estrategias que se aplican se pueden brindar de acuerdo a 3 tipos de abordaje. Aunque algunos autores consideran que solamente hay 2 tipos de abordaje, estamos apostando aquí por 3. El primero es la restauración de las funciones alteradas, con el fin de que alcance un rendimiento lo más normalizado posible. Vamos a restaurar aquellas funciones que no han sido que han sido afectadas hasta tender, digamos, nuestro objetivo va a ser hacia que sea lo más normal. En algunos casos no se va a lograr, en otros sí, pero ese es nuestro objetivo con la intervención neuropsicológica. La compensación de las funciones con la finalidad de facilitar la rehabilitación de actividades funcionales mediante estrategias alternativas o ayudas externas que reduzcan la necesidad de requisitos cognitivos. Tenemos que buscar cómo compensar estas funciones que han sido afectadas. La sustitución de la función, que va ligada a mejorar el rendimiento de la función alterada mediante el uso y optimización de los sistemas cognitivos. Puede darse a nivel intrasistémica, realizar las tareas más básicas o las más elevadas, intersistémicas, adiestrar en el uso de otros sistemas funcionales que compensen justamente esos sistemas cognitivos que han sido afectados fruto del trauma o accidente que podamos haber tenido. La tercera fase es la ejecución de la rehabilitación. Algunos de los abordajes compensatorios más frecuentes son entrenamiento en habilidades específicas, entrenamiento en estrategias metacognitivas para manejar las dificultades atencionales, entrenamiento en ayudas externas para compensación de los déficits, modificación del entorno y acomodación o ajuste de las tareas. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Por ejemplo, el entrenamiento en habilidades específicas es la práctica de una tarea que se hace de manera repetitiva para que mejore la ejecución de la misma de manera progresiva. No vamos a pedir resultados inmediatos, eso va a ser un avance. Por eso se habla de entrenamiento. El entrenamiento en estrategias metacognitivas para manejar las dificultades atencionales, con el desarrollo de herramientas cognitivas y conductuales que permitan al paciente interiorice estrategias útiles para controlar y supervisar su conducta. Dependerá del funcionamiento, del nivel de funcionamiento cognitivo preservado. No vamos a pedirle, como habíamos visto al inicio, va a depender del lugar de la lesión, del nivel o la cantidad de área que ha sido afectada durante el evento traumático. El entrenamiento en ayudas externas para compensación de los déficits.
Hace referencia, por ejemplo, a usar calendarios, agendas, lista de útiles, el uso de instrucciones sistemáticas, cuestiones que vamos construyendo junto con el paciente. La modificación del entorno y la acomodación de las tareas. El objetivo es eliminar barreras y distractores. De preferencia estudiar el lugar donde se desempeña la persona, los momentos que tiene con los cuales está vinculado, en qué momentos se levanta, cómo es el ambiente en el que vive, hay escaleras, no hay escaleras, todo eso tienen que ser factores que se deben evaluar en esta etapa de la ejecución de la rehabilitación, que hay que tomarlos en cuenta. Algunos factores para la toma de decisiones sobre esta intervención son los aspectos neurológicos, principalmente como lo habíamos mencionado, la gravedad de la lesión, la localización, el origen, dado que permitirá un adecuado pronóstico, el estado neuropsicológico. Es preciso realizar una evaluación exhaustiva del estado cognitivo del paciente, es decir, un estudio de las alteraciones del paciente e identificar los procesos cognitivos conservados que serán el soporte del programa de tratamiento. Lo importantísimo, los factores psicosociales. Es fundamental indicar que uno de los marcadores de pronóstico de los pacientes es la implicación de la familia en el proceso. El apoyo de la familia es fundamental, va a permitir establecer objetivos y que se involucren como si fueran coterapeutas por el tiempo que pasan con el enfermo. Ellos van a apoyar en actividades tanto de rehabilitación física como a nivel de rehabilitación también cognitiva, ejercicios que nosotros podemos ayudarles, presentarles, y pueden volverlos a replicar en casa, y como volvemos a decir, la plasticidad cerebral implica entrenarnos, volver a hacer las actividades hasta cada vez sea más sencillo de realizar. El estado de la investigación nos va a ayudar también dentro de esta etapa de ejecución de la rehabilitación, nos va a permitir también sistematizar las experiencias. Nosotros podemos revisar qué funcionó con otro paciente, qué parecidos tienen, qué tratamiento es el que estuvo ligado, cómo puedo yo aplicar ese tratamiento. Recordemos que el tratamiento neuropsicológico es personalizado, y al ser personalizado, yo tengo que ver qué se aplicó con otros pacientes y ver cómo se adaptan. No todos los pacientes van a responder igual por las diferentes razones que hemos explicado, por la ubicación de la lesión, por la magnitud de la lesión, por la vinculación de la familia en la recuperación del paciente, ¿no? Entonces tenemos preguntas bien precisas, ¿no? Nuestro paciente es similar a los del estudio que estoy revisando. ¿Es posible que ese tratamiento se dé en nuestro entorno? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios para este paciente en particular? ¿Cuáles son los valores y expectativas de nuestro paciente? ¿Qué cosa es lo que él espera? ¿Cómo encaja nuestro tratamiento? ¿O cómo existen otros tratamientos alternativos? También es una alternativa de evaluación. Es muy importante tener en cuenta que la secuencia y la frecuencia de la rehabilitación permitirá maximizar el éxito funcional del paciente. Generalmente cada sesión va a durar entre 40 minutos a una hora, se realiza de 2 a 3 veces por semana. La cuarta etapa es el proceso, es la etapa que corresponde ya a la parte evaluativa, ¿no? Nosotros vamos a ver ahí algunas generalizaciones de los resultados y validar el proceso mismo que hemos venido realizando. Debe facilitar el acceso del paciente a su comunidad y adaptarse a su vida cotidiana. Se sugiere que tengamos en cuenta cómo se puede reproducir estas situaciones cotidianamente. En algunas experiencias han replicado, por ejemplo, la habitación, cómo es el supermercado. Han tratado de hacer cuestiones más prácticas de cómo ellos se van a recuperar. Yo voy al supermercado, hay una persona que me atiende, esta persona me va a pedir un vuelto, cómo hago para contar las monedas, cómo hago para hacer un pedido, todas esas
cuestiones hay que evaluarlas después de que se ha realizado el proceso de rehabilitación neuropsicológica. En esta etapa se ofrece también información sobre el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos fijados, a fin de hacer los reajustes que se requieran, ¿no? Permite identificar de forma más precisa qué tipo de estrategias son más eficaces y cuáles son aquellas que no son válidas en ese caso para el paciente que estamos teniendo en cuenta. ¿Cuál es la importancia de la rehabilitación neuropsicológica, de estos programas de rehabilitación neuropsicológica? La rehabilitación neuropsicológica es de gran importancia en la reinserción de los pacientes con lesión cerebral a su vida cotidiana, dado que implica la cercanía con la familia, ¿no? Va a ser de suma importancia, como lo habíamos mencionado, esa cercanía, y va a permitir que el paciente pueda incorporarse más saludablemente a su cotidianidad. La evaluación neuropsicológica es una herramienta primordial, ya lo hemos visto. Si no tenemos una buena evaluación neuropsicológica, obviamente el proceso de rehabilitación y el programa de rehabilitación que estemos estableciendo no va a ser el esperado, ¿no? Si nosotros tenemos una buena evaluación neuropsicológica, nos va a permitir identificar el cuadro clínico del paciente, crear un programa apto y controlar los avances de dicho programa. Sirve también para la creación de nuevas vías de funcionamiento en el cerebro y lograr cambios favorables en los procesos cognitivos afectados. Si no hacemos una buena planificación, no vamos a lograr un cambio favorable dentro de los procesos cognitivos. A su vez, el hecho de establecer un programa de rehabilitación neuropsicológica nos ayuda a promover el trabajo transdisciplinario y multidisciplinario, dado que el aporte de los tratamientos en beneficio del individuo se dan de manera personalizada, y esto va a crear que los profesionales se genere procesos creativos. Voy a adaptarme a las circunstancias del paciente y voy a adaptar mis herramientas a lo que él necesita. Da orden a las prioridades y permite iniciar una intervención precoz, favoreciendo la recuperación. Si yo tengo en claro que mi programa de rehabilitación neuropsicológica debe llevarse en el siguiente orden, obviamente mi intervención va a ser más eficaz. Ahora, vamos a ver la aplicación de relacionarlo con las características, fases e importancia del programa de rehabilitación neuropsicológica. El caso es una paciente femenina, diestra, de 17 años de edad, que realizaba estudios preuniversitarios. La paciente sufrió un fuerte accidente automovilístico que le provocó un trastorno cerebroencefálico severo, fue inducida al coma durante un mes, presentó pérdida de conciencia por 15 minutos aproximadamente, no se requirió de una intervención quirúrgica, felizmente, y el caso en general es una lesión frontotemporal derecha, como resultado de un traumatismo cráneoencefálico. Ese es a nivel médico el resultado del caso, ¿no? Continuando con el programa para esta presentación, vamos a revisar ahora el caso respecto de lo que implica la aplicación de la rehabilitación neuropsicológica en coherencia con las características, fases y la importancia del proceso de rehabilitación. Vamos a revisar entre el tema de las características indicadas en el cuadro, se realizó un trabajo de carácter holístico, integrador, se formó un buen equipo terapéutico, no solamente de carácter interdisciplinario, sino también acogiendo a la familia como parte del equipo. El objetivo de la intervención, como se debe indicar, era la recuperación de la mayor cantidad de funciones cognitivas y que se pueda incorporar a su vida normal de la mejor manera posible. Tengamos en cuenta que es una joven de 17 años. Viendo ya el tema de las fases del
del proceso para realizar un programa de rehabilitación. La primera, que es la evaluación neuropsicológica, se aplicó el TAC, una tomografía computarizada, un encefalograma, se tuvo la entrevista con la familia, se aplicó la anamnesis, se establecieron las áreas que se requerían de intervención neuropsicológica y se empezó el proceso de planificación de rehabilitación. Si recordamos, el accidente que tuvo la joven afectó diferentes áreas dentro del proceso cognitivo de la chica, ¿no? De 17 años. Por ejemplo, se afectó la organización cinética de los movimientos, se afectó la parte de análisis y síntesis espaciales, el área de retención, también la parte de lectura y comprensión, la escritura, todas esas áreas se vieron afectadas junto con la parte de resolución de problemas aritméticos y el manejo de lo que era el recuerdo, que eso también lo había manifestado la familia. Recordemos lo que la familia mencionaba al inicio de la intervención, que ellos reportaron que después de que ella sufrió el accidente, se dieron una serie de alteraciones motrices, su lenguaje estaba disminuido, había pérdida de control de esfínteres, la imposibilidad de reconocer a los familiares, se comportaba de otra manera, ¿no? Más atenta, cariñosa, cosa que no era usualmente en ella. Sin embargo, como contraposición se irritaba, se desesperaba con facilidad, alzaba la voz y discutía. También se vieron que era un poco difícil para ella recordar los eventos más recientes al accidente y la adquisición de aprendizajes nuevos. Luego de haber hecho toda esta evaluación a nivel cognitivo y ver las áreas que son necesarias para que ella se pueda rehabilitar, pasamos a la parte de planeamiento. Estas áreas que se mencionaron fueron tratadas de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver aquí que se establecieron 3 etapas. La preliminar, que eran 2 sesiones, la primera etapa, que eran 13 sesiones, y la segunda etapa, que eran 21 sesiones. El objetivo de cada una de ellas estaba ligada a los logros pequeños que se iban a tener que lograr. Esa es la característica que nos permite establecer un programa de rehabilitación, que nos va a permitir ordenarnos, como se indicaba en la primera parte. Entonces, de la primera etapa, el objetivo era familiarizarse con el proceso de rehabilitación a través de establecer objetivos, reglas, aumentar la independencia en la vida cotidiana de la paciente. En la segunda etapa, el objetivo va un poquito más allá, que es fortalecer los aspectos de planeación de la actividad intelectual, promover el uso de estrategias para favorecer el recuerdo, y en la tercera etapa es potenciar la producción escrita. ¿Qué tipo de tareas son las que se emplearon? Por ejemplo, en la parte preliminar se aplicó lo que denominamos como juegos de mesa, dominó y map y damas, que tenían la intención de enseñarle lo que eran las reglas, a seguir objetivos, que puede ella administrar un poco su tiempo. El papel aquí del terapeuta es facilitar tarjetas de orientación, brindar materiales de apoyo para hacer las distintas movidas que tenía que hacer con los juegos. En la siguiente fase, que es de 13 sesiones, allí se plantearon ejercicios ligados a situaciones hipotéticas, se realizaron cubos, se hizo un recuerdo activo de imágenes, se trató de extraer la idea general de una imagen, crear una secuencia relacionada con un texto, buscar resolución de problemas aritméticos y hacer la sopa de letras, ¿no? Que esa es una forma de hacerlo. La instrucción por parte del terapeuta continúa, hay tarjetas de orientación, se le da esquemas y diagramas, ya un poco vemos que es un poquito más avanzado, son 13 sesiones también. Se le ayuda con la planificación de colores, subrayado,
a nivel de las lecturas que va ella ejerciendo. En la tercera etapa, que son 21 sesiones, allí se fortalece la parte de la producción escrita. El relato a partir de una imagen, hacer una secuencia, una historia en base a una secuencia de imágenes, el relato a partir de un texto, la resolución de problemas aritméticos, el trabajo con conectivos. También sigue presente la instrucción por parte del terapeuta, el uso de las tarjetas de orientación. Ya aquí avanzamos un poquito más, que es hacer esquemas de carácter, ya no solamente esquemas y diagramas, sino hacer esquemas que ya sean más cognitivos, y se sigue usando de apoyo colores y subrayado. Se dieron medidas generales para el programa de rehabilitación, que era apagar el celular, evitar los comentarios accesorios, hacer una organización del cuaderno, el control de las emociones y pequeños tips de estudio. Luego de esta etapa que se hizo la planificación, se realiza la ejecución a través de diferentes herramientas que permitían el desarrollo de estas actividades, ¿no? Entonces, se va a ver que existe un trabajo minucioso a partir de la programación de actividades y como resultados, por ejemplo, podemos ir ubicando algunas mejoras en las áreas que fueron planificadas a través de estas tareas, ¿no? Esas tareas de planeación que se habían dado y que se ejecutaron fueron cubos de escala de Wechsler, la sopa de letras que habíamos mencionado, situaciones hipotéticas de la vida cotidiana, extraer la idea general de una serie de imágenes, la comprensión de textos, resolver problemas matemáticos, aritméticos básicos y ir avanzando. Las tareas de mediación del recuerdo a través de imágenes para un tiempo específico. Hacer la tarea de construcción de textos. Y como resultados, vemos que ya, por ejemplo, en lo que respecta a la organización cinética de los movimientos, ya solamente se requirieron 2 modelos de los que debía ser y logró hacer una simplificación de las tareas que fueron asignadas. Se hizo la reducción de algunos pasos y al final de cuentas mejoró la ejecución con velocidad respecto de esta área. A nivel de lo que son las tareas de análisis espaciales simultáneas, mostró mejorías en la copia de la casa, fue ordenando el dibujo, iba contando y verificando lo que iba dibujando. En el área de retención, en la modalidad audioverbal involuntaria, desaparecieron las omisiones de las palabras que estaba teniendo y aparecieron intrusiones nuevas. En la modalidad voluntaria, en la reproducción sin un modelo y en la evocación de la tarea, desaparecieron los errores con el proceso de intervención. Asimismo, el proceso de lectura mostró mucha mejoría en la lectura en voz alta. Ya no era tan pausada, era más fluida y se respetaban los puntos, las puntuaciones, ¿no? La escritura también mejoró, había mayor uso de las puntuaciones, menor número de faltas ortográficas, más hilación entre las ideas y una mejora de las oraciones. Entonces vamos observando que va mejorando también la parte del lenguaje. En las tareas de resolución de problemas aritméticos se observó una mayor organización. Por otro lado, se observan también cambios con mayor control del tema de los recuerdos. Cuando se trata de recordar, cuándo poner y quitar por ejemplo, el modo de silencio del celular, que ya no se acordaba, recordar la fecha. También hay un mayor control sobre los comentarios accesorios que antes aparecían sin control, a veces decía cosas sin sentido, o hacía comentarios y cambiaba de tema. Entonces, y no se daba cuenta de eso. Eso también disminuyeron esos comentarios, incluso repetitivos, ¿no? El paciente reportó que había mejorado su ortografía, que sacaba mejores notas, que ya no decía la misma cosa una y otra vez, y que no se olvidaba de las cosas que necesitaba para su día. Su madre también coincidía con la disminución de los olvidos y la ausencia de conversaciones repetitivas. Entonces vamos viendo que hay un proceso
dentro del proceso de ejecución y al llegar a los resultados, vamos viendo que se va validando que ese es el camino correcto que se sigue con este paciente. Ahora, la importancia de este proceso en la vida de esta joven es obviamente que se favorece que ella se esté reinsertando a sus actividades diarias, a su vida cotidiana. Asimismo, también la evaluación, se ve la importancia de la evaluación neuropsicológica que sea efectiva para que haya un proceso de rehabilitación neuropsicológica que permita realmente identificar cuál es el cuadro clínico del paciente y se pueda crear un programa apto y controlar el avance del programa, como en el caso de esta joven. Hay que tener en cuenta que los traumatismos cráneoencefálicos no muestran un cuadro clínico específico y estático. Cada persona, cada cerebro va a reaccionar de diferente manera. La alteración de los procesos psicológicos superiores como consecuencia de un traumatismo implican definitivamente cambios a nivel sistémico. Y la ubicación que tiene la lesión, que era en la parte frontotemporal derecha, obviamente provoca dificultades en la regulación y control en el énfasis del acceso y la información almacenada. Entonces, finalmente vemos que la importancia de una buena evaluación neuropsicológica, establecer un buen programa de rehabilitación neuropsicológica, va a dar como resultado, como el caso de esta joven, que ha sido un programa de rehabilitación eficaz y que va a ir mejorando gracias a la neuroplasticidad de nuestro cerebro, va a ir mejorando las expectativas de vida para esta señorita. Bien, entonces estamos llegando ya al final de esta exposición. Agradecerle, profesor, habernos escuchado este momento. Esperamos cumplir las condiciones de la rúbrica. Y gracias por todo. Les dejo con la bibliografía para que pueda ser consultada en el momento que así lo desee. Gracias y hasta luego.